días miércoles y nos encontramos ya en el capítulo 2, donde vamos a leer los versículos que nos tocan en la continuación de este estudio. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 en adelante: amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Amén. Hasta ahí dejamos, hermanos, la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. En la última oportunidad, hermanos, cubrimos los versículos en los cuales esta carta nos hablaba de los privilegios que el pueblo del Señor ha recibido. Entre esos privilegios vimos que son llamados linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Estuvimos explicando cada una de esas cualidades, en qué consistían, de dónde se originaban, para poder tener la idea de cómo Dios nos ve a cada uno de nosotros. Pero al llegar al versículo 11, donde hemos iniciado la lectura ahora, tenemos aquí el otro lado de la moneda, podríamos decir, y es de que si tenemos el privilegio de ser linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, entonces eso se tiene que ver en cada uno de nosotros. Es decir, de acuerdo a los privilegios a los que hemos sido llamados, así debe ser la conducta o la dignidad con la cual nos desempeñamos cada uno de nosotros. Y por eso es que a partir de este versículo 11 en adelante, en esta carta, se nos estará hablando sobre las responsabilidades del cristiano. Es decir, qué es lo que Dios espera de nosotros como pueblo escogido, como nación santa. Es decir, si es verdad todo eso, de que somos pueblo adquirido por Dios, si es verdad que somos real sacerdocio, entonces ¿cómo debemos actuar nosotros? ¿Cuál debe ser
la dignidad o la honorabilidad con la cual tenemos que movernos. De eso es que habla a continuación la carta. Y comienza diciendo: amados. Al hablar o utilizar ese apelativo amados, obviamente ahí hay un cambio de tono, porque es evidente que la expresión amados es una invocación de afecto, de cariño, de familiaridad. Pero no solamente es que los llame amados, sino que a continuación dice: yo os ruego. Lo que viene a continuación, hermanos, como acabo de decirlo, es una serie de exigencias que se nos van a hacer como pueblo de Dios. Pero note, para introducir a estas exigencias es que la carta utiliza amados como apelativo y luego yo os ruego. Esto es importante notarlo, porque normalmente, hermanos, cuando alguien quiere llamarle la atención a otra persona, lo que hace es asumir una posición de autoridad o de superioridad, y más bien se vuelven personas imperativas, que regañan, que presionan, que obligan. Pero el modelo de la Biblia es el contrario. Está rogando a los amados que hagan lo bueno. Entonces siempre debemos recordar que cuando hacemos un llamado, una corrección a una persona, esta debe ser hecha con amor y no por un imperio, sino que, como ahí lo hace, por un ruego. Pero ¿qué es lo que pide en este ruego? Dice que como a extranjeros y peregrinos os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Cuando habla ahí de que somos extranjeros y peregrinos, nos está dando la idea de que nosotros vamos hacia adelante y vamos hacia la nueva era, el nuevo tiempo, que es el tiempo del reino de Dios. Somos extranjeros porque nuestra pertenencia o nuestra ciudadanía no corresponde al momento actual, al siglo actual, sino que al venidero. El que es extranjero, usted sabe de que podría vivir muchos años en determinado país, como ocurre, hermanos, con muchos compatriotas nuestros que tienen décadas de vivir fuera de nuestro país. Pero aunque ellos tienen, hermanos, décadas, y son esa clase de salvadoreños que ellos vienen aquí, vienen de visita, pero dentro de sus planes, ellos no están contemplando volver al país, porque ellos dicen: no, yo tengo allá mi vida hecha. Algunos allá se casaron, allá tuvieron sus hijos, estos hijos crecieron allá, saben del Salvador porque sus padres les hablan de ello o los han traído a conocer a los abuelos. Pero estos adolescentes o jóvenes que nacieron allá, ellos nunca se van a venir a vivir acá. Es porque su vida ellos ya la hicieron fuera del país, y como le digo, muchos de ellos han vivido más fuera del país que en El Salvador. Pero ellos todavía sienten que su patria está aquí. Por eso es que vienen. Por eso es que traen a sus hijos, que vengan a conocer el país del cual salieron. Ese es el extranjero, que aunque puedan estar ubicados
en otro país, como le digo, por muchos años, siguen siendo extranjeros. Es decir, la persona sabe que esa no es su tierra, que ese no es su lugar. Podrían incluso nacionalizarse, pero su raíz sigue estando en la tierra en la cual nacieron. Eso es lo que ocurre con los cristianos, que aunque nosotros vivimos en esta era, porque no tenemos otra, y nunca se nos dio a escoger en qué tiempo nosotros queríamos nacer, nacimos en esta. Pero aun cuando nacimos en esta era y en esta vivimos y en esta trabajamos y realizamos todas nuestras actividades, no sentimos que es esta era a la cual pertenecemos. Y realmente no pertenecemos a ella, pertenecemos a la era que está por venir, al tiempo nuevo, cuando el reino de Dios venga, que fue el anuncio que Jesús hizo. El reino de los cielos se ha acercado, y hoy ese reino está más cerca que nunca. Entonces hay en nosotros, hermanos, una sensación como de no estar donde realmente pertenecemos. Por eso es que somos extranjeros y peregrinos, porque el peregrino es el que va en camino, es el que va rumbo a algún lugar. Por eso yo le decía, esto habla de el camino hacia adelante que seguimos. Por eso es que la esperanza es uno de los elementos fundamentales de la vida cristiana y de la fe, porque siempre vamos viendo hacia adelante, siempre vamos caminando hacia el lugar a donde queremos ir, y es, como le digo, el siglo venidero. Como vamos en ese camino, el ruego que se nos hace es que nos abstengamos de los deseos de la carne. Cuando habla ahí de la carne, no se está refiriendo, hermanos, a los deseos físicos de nuestro cuerpo biológico. No, los deseos de la carne, ahí carne es la palabra sarx, que lo que significa es la herencia adámica, es decir, la inclinación al pecado. Cuando carne se refiere al aspecto físico, la palabra es otra, es la palabra soma. Pero aquí no está hablando de soma, está hablando de sarx. Entonces, cuando dice los deseos de la carne, no se está refiriendo a que usted le da apetito, o que le da sed, o que necesita dormir. Esos no son deseos de la carne, esos son deseos biológicos, fisiológicos, de lo que dice que debemos de cuidarnos o debemos abstenernos, es de los deseos de la carne. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Pablo los enumera en Gálatas capítulo 5, cuando dice que el deseo de la carne es envidia, es maldad, ira, enojos, calumnias. Esos son los deseos de la carne. De eso debemos abstenernos, porque dice que esos deseos pecaminosos son los que batallan contra el alma, es decir, el ser de cada uno de nosotros. Lo que nos destruye, hermanos, no son los deseos fisiológicos que tengamos. Lo que nos destruye son los deseos de odio, de venganza, de desprecio, de gritería, de ira, de codicia. Eso es lo que destruye nuestro ser. Pero como vamos hacia la nueva era, lo mejor es que nos abstengamos de estas cosas, para que así no nos veamos
afectados en nuestro peregrinaje. Versículo 12 continúa: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Es decir, llevar una vida recta. Dice ahí que es algo que se tiene que hacer ante los gentiles. Ahí está utilizando la palabra gentil para referirse a los incrédulos. Entonces, note delante de quién tenemos que dar testimonio, porque es fácil dar testimonio entre el pueblo de Dios, dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí venimos a lo que venimos, ¿verdad? Ahí está usted bien sentadito, bien sentadita, está dando testimonio dentro de la iglesia, actúa aquí en la iglesia de una manera que no es como actúa cuando va en la calle o cuando está con otros amigos no creyentes. Pero lo que está diciendo la carta es que nosotros tenemos que mantener buena nuestra manera de vivir delante de los gentiles. Claro, no significa que vamos a actuar mal entre el pueblo de Dios. Eso se da por sentado que así es. Pero a lo que se nos está invitando es que el mundo pueda saber que nuestra manera de vivir es buena, que hacemos lo correcto, que hacemos lo recto. Esa fama es la que debería seguir a cada uno de nosotros. Si es en el trabajo, que ahí en el trabajo todos sepan que usted es una persona que hace lo correcto. Hermanos, varias veces en realidad me ha ocurrido que conozco personas por diversas razones, y estas personas me dicen, fíjese, me dice que yo tengo unos empleados que son de su iglesia. Algunos son tiendas, otros son almacenes, otros son fábricas. Y entonces me dicen: qué buenos cristianos los que usted tiene en la iglesia, me dice. Me encanta, me dice. Bueno, a veces me dice: mire, lo felicito por la gente que tiene. Es a usted a quien debería felicitar, porque es usted el que está trabajando bien. Hace años atrás, hermanos, aquí cerca, yo nunca supe dónde exactamente, pero aquí cerca, sobre esta calle, hubo una fábrica en donde muchos, más que todo eran hermanas las que trabajaban ahí. Muchas hermanas de aquí de la iglesia ahí trabajaban, porque primero había llegado una hermana a trabajar en este lugar, que por cierto es una hermana esposa de un pastor de acá, estupenda empleada. Entonces el jefe le dijo: mira, a mí me gusta cómo trabajas, no habrá ahí en la iglesia otra persona, pero yo quiero que sea así como tú. Y esta hermana vino e invitó a otra, y salió buena también. Entonces, mira, tráeme otra. Mira, llegó un momento, hermano, en que ese jefe solo quería mujeres de Elín, porque eran fabulosas. Y eso, hermano, duró años. Bueno, esa fábrica, hermano, se llenó de hermanas. Le estoy hablando 20 años atrás, algo así. Luego como que la empresa cerró, algo así. Yo no sé realmente qué pasó, pero eso ocurrió. Y no solamente, hermano, ha ocurrido en el campo laboral, sino que a veces en instituciones educativas, como les digo, por cosas de la vida que uno ni anda buscando. De repente, mire, le presento a fulano, él es el director del colegio, no sé qué. Ah, bueno, le digo yo, mucho gusto. Y como me están conociendo: ah, usted es el pastor del INSI, le digo yo: mire, yo tengo ahí unos alumnos de su iglesia. Qué buenos niños esos, me dice. Y normalmente me dice eso: mire, lo felicito.
Y como le digo, no es a mí a quien me tienen que felicitar, es a usted, es a esos niños, es a esas niñas. Eso, hermanos, es muy satisfactorio. Y de eso es de lo que la carta está hablando cuando dice que tenemos que mantener buena nuestra manera de vivir, principalmente delante de los incrédulos. ¿Por qué? Porque dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, porque esa es la realidad, hermano. El mundo, como es mundo, murmura y murmura de nosotros. Pero mire, murmuran cruelmente, porque dicen que somos malhechores. Es decir, exactamente lo contrario de lo que un creyente es lo que ellos afirman. ¿Qué es un creyente? Esto que estamos viendo acá, una persona que tiene una manera buena de vivir, que evita los deseos pecaminosos, que va hacia otra era porque sabe que no pertenece a esta y que en esta solo es un extranjero y peregrino. Esos son los creyentes. Pero ¿qué dice el mundo de ellos? Que son malhechores. O sea, los tienen como ladrones, como criminales, como mentirosos. Entonces dice la carta, cállenle la boca a ellos. Pero ¿cómo se les calla la boca? No es levantando más la voz nosotros. No es, hermanos, defendiéndonos. Me dice malhechor, pues yo le voy a demostrar que no lo soy. No, no tienes que demostrar nada. ¿Qué es lo que debemos hacer? Es lo que dice ahí. Mantengan buena su manera de vivir, para que los calumnian diciendo que ustedes son malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿A qué se refiere la carta cuando habla acá del día de la visitación? Se está refiriendo, hermanos, al juicio final, cuando el Señor habrá de venir, y como lo dice Apocalipsis, Él dará a cada uno según haya sido su obra. Y uno puede decir, no, pero eso va a ser hasta en la otra era. Yo lo que quiero es que aquí en esta vida esta gente comprenda de que están levantando una solemne calumnia cuando dicen que soy malhechor. Eso es lo que uno quisiera. Pero siempre los métodos del Señor son mejores, porque Él dice, mira, no déjalos, no te preocupes, pero vendrá el día de la visitación, que es cuando el Señor va a examinarnos. Fíjese que la palabra griega que ahí se ha traducido visitación también puede ser traducida inspección. Es decir, que viene el día de la inspección. ¿Y qué es el día de la inspección? Es cuando se comienza a revisar todo. Allí es donde dice, es donde nosotros vamos a salir aprobados. Y estos que dicen que somos malhechores, allí se van a dar cuenta de que estaban equivocados, y sabrán que lo que nosotros hacíamos eran buenas obras, y por eso van a glorificar al Señor. Pero como les digo, alguien puede decir, ay hermano, pero eso va a ser en la otra vida, después de muertos. Sí, entonces será el día de la visitación. Pero es el mejor momento, porque aquí no se trata, hermano, de quién le gana a quién, o quién le demuestra al otro lo que es cierto y lo que no es cierto. No se trata de eso. Aquí de lo que se trata es a quién Dios aprueba. Ese es el punto. Entonces nuestra responsabilidad es mantener buena nuestra manera de vivir, no solo porque nos vean, sino porque realmente ese es nuestro deseo y nuestra naturaleza. Versículo 13, aquí cambia de recomendación. Por causa del Señor,
someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Es decir, que parte de la manera buena de vivir es, hermanos, que es una responsabilidad doble. Que uno honra al rey, como va a decir más adelante, o como lo está diciendo ahí, se somete al rey. Mientras el rey o los gobernadores, como lo dice el versículo 15, perdón, el 14 dice, castigan al malhechor y dan alabanza al que hace el bien. Por eso le decía, es una responsabilidad doble. Primero, la responsabilidad que el creyente tiene hacia la autoridad, digamos, porque hoy no hay reyes, hay gobernadores, pero es una figura diferente a de la que está hablando ahí, ¿verdad? Los gobernadores de esa época eran regentes que el emperador tenía, porque es el mundo romano. Entonces la responsabilidad del creyente es sujeto a la autoridad. Pero esta autoridad tiene su propia responsabilidad, y es la que dice ahí: castigar al malhechor y dar alabanza al bueno. Entonces, ¿pero qué ocurre cuando sucede lo contrario? Cuando la autoridad lo que hace es castigar al bueno, pero privilegiar al malhechor. Es lo que les ocurrió, por ejemplo, a los apóstoles en el libro de los Hechos, cuando comenzaban la predicación. Y es que los apresaban y los azotaron por andar, bueno, primero sanar a un enfermo, al paralítico, el que estaba en la puerta de la Hermosa, en el templo de Jerusalén, y anunciar las buenas nuevas en el nombre de Jesús. Por eso los castigaron, por eso los metieron presos. ¿De qué estaban haciendo? Castigar al bueno. Estaban castigando a los apóstoles del Señor. Ahí la autoridad no está cumpliendo su responsabilidad, no está haciendo aquello para lo que Dios la ha instituido. ¿Y qué pasa cuando la autoridad no está haciendo su responsabilidad? Cuando no está actuando como Dios quiere que actúen. Lo que hicieron los apóstoles. Las autoridades les ordenaron: nunca más van a anunciar ese nombre. ¿Y qué dijeron los apóstoles? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos hecho. Ahí se produce un choque, porque la iglesia, representada ahí en los apóstoles, abogaba para que las autoridades hicieran lo correcto, que es lo que dice ahí, ¿verdad? Que castiguen al malhechor y protejan al bueno. Pero ¿qué hizo Pilato? Soltó al malhechor, le dio la libertad a Barrabás, y a Jesús, que él mismo decía que era inocente, lo mandó a condenar a muerte. Está haciendo lo contrario. Entonces, esa responsabilidad del creyente de estar sujeto a la autoridad no significa, hermano, de que uno no tiene que decir nada acerca de la autoridad, o que uno no puede señalar, no puede criticar. No significa eso, porque eso no es rebelarse. Eso es tomar la posición de pueblo de Dios. Es tomar la palabra de Dios, que dice que están para castigar al malhechor y para proteger al bueno. Pero si no están haciendo eso, la iglesia tiene que hacer lo que hicieron los apóstoles. Tiene que hacer lo que hizo Juan el Bautista, que le decía a Herodes: no te es lícito tenerla. Tienen que hacer lo que hizo Jesús,
Cuando le llegaron a decir de que Herodes decía de que se fuera de ese lugar, y Jesús dijo: miren, vayan a decirle a esa zorra que yo trabajo hoy y mañana. Es decir, no voy a hacer caso, voy a hacer lo que mi padre me ha dicho que haga. Entonces no fue, es la autoridad, entonces me voy a sujetar, vaya, está bien. Entonces sí, ya me voy. Vaya, está bien, dijeron los apóstoles. Como es la autoridad, entonces ya no prediquemos, ya no. A Juan el Bautista, bueno, como no le agrada a Herodes, menos a Herodías, pues, y es la autoridad, porque es el rey y la reina, ¿verdad? Ya no voy a decir nada. Eso es fracasar como pueblo de Dios, hermano. Entonces debemos entender en qué realmente consiste el cristianismo y qué es lo que el Señor espera de nosotros. Versículo 15: porque esta, dice, es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como le dije, callar las calumnias, las ofensas, los inventos, la insensatez, dice ahí, de los hombres, no es levantando la voz, no es poniéndonos a alegar. Tenemos un método mejor, hermanos, y dice que es hacer el bien, y haciendo el bien los haremos callar. ¿Qué debe hacer usted cuando hablan en contra suya? Cuando dicen que es un malhechor o una malhechora, esta señora es una bandida, este hombre es un diablo. ¿Qué tiene que hacer usted? Haga el bien. Haga el bien. Haga el bien. Y el hacer el bien habla más elocuentemente que cualquier cosa que usted pueda decir. Hay gente que dice: no, yo lo voy a demandar. No se trata de demandar a nadie, sino que se trata, hermanos, de hacer el bien. Y ese, hermanos, es un escudo inviolable. Nadie lo puede tocar. Si usted hace el bien, nadie lo puede señalar si usted hace el bien. Y la gente que lo conoce, que sabe cuál es su actuación, cuáles son sus valores, cuál es su visión de la vida, cuál es su relación con el Señor, hermanos, para ellos su imagen estará intacta. Y entienden que digan lo que digan de usted, es solo una ratificación, porque es lo que Jesús dijo: felices ustedes cuando digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Dichosos, dijo Jesús. Esa es la felicidad, porque así trataron a los profetas que fueron antes de ustedes. A Jeremías lo trataron de traidor, de mentiroso, de falso profeta, de apátrida. A Isaías, según la tradición, hermano, lo cortaron con una sierra por la mitad. Entonces, feliz aquel cuando dicen toda clase de mal contra él o contra ella, porque eso lo que está haciendo es que lo está validando, está reafirmando que se trata de un hombre, de una mujer de Dios. Entonces, el recurso mejor es: tú sigue haciendo el bien. Te maldicen, tú bendice. Te persiguen, tú ora por los que te persiguen. Te odian, tú perdona. Te calumnian, tú bendices. Sigue adelante, sigue haciendo el bien. Y contra esa protección, hermanos, nadie puede. Nadie le va a poder tocar. Nadie le va a poder quitar, pero ni un cabello de toda la dignidad que el Señor le ha dado.
porque no es usted quien la tomó, es el Señor quien se la dio. Solo Él se la puede quitar. Versículo 16: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Fíjese, primero dice como libres, pero después dice al final como siervos de Dios. Siervo significa esclavo. Entonces note, primero dice libres y después dice esclavos. Sean libres, sean esclavos de Dios. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Somos libres o somos esclavos? Somos libres, dice, para hacer lo bueno, no para hacer lo malo. Y desde ese punto de vista somos esclavos de Dios, quien quiere que hagamos lo bueno siempre. Es decir que esto de la libertad, hermanos, no se debe tomar como una licencia o una excusa para hacer lo que queramos. No es libertad para lo malo, es libertad para hacer el bien. Y termina, hermanos, en el versículo 17 con un resumen de cada detallito, porque dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. 4 recomendaciones cortas en un solo versículo, que vienen a resumir todo lo que hemos mencionado en esta ocasión. Hermanos, sobre la base de esta palabra, que el Señor nos ayude para que siempre mantengamos buena nuestra manera de vivir, y que cuando la gente lo vea, lo observe, diga: qué buen hombre es este, qué buena mujer es esta. O como le decía a esas personas que, como le digo, varias veces me ha ocurrido eso, que me dicen: mire, qué buenos creyentes tiene usted en la iglesia. Gracias a Dios por ellos, ¿verdad? Pero hay otros que también son diablos, hermano. Sí, hermano, hay gente terrible también dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero nosotros no seamos cizaña, seamos trigo que el Señor recogerá en su granero. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y ahora vamos a orar, pero antes de hacerlo, hermanos, yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. Pero si usted ha escuchado la palabra, yo quiero hoy invitarle para que usted pueda venir y pueda recibir al Señor Jesús como su Salvador. Cualquier persona, amigo o amiga que hoy necesita recibir a Jesús, le voy a pedir que por favor ahí en el lugar donde se encuentra se ponga en pie para que podamos orar por usted. ¿Hay alguna persona, alguien que hoy necesita recibir a Jesús? Puede ponerse en pie, por favor. Yo le invito para que lo haga. Reciba a Jesús. Le pedimos ponerse en pie porque queremos saber si hay alguien que necesita recibir a Jesús y así orar por usted. Póngase en pie entonces, allí en el lugar donde se encuentra. Tan solo póngase en pie y vamos a orar. Reciba a Jesús. Él es el que nos cambia, nos regenera y nos permite, como extranjeros y peregrinos, enfocar nuestro destino en el nuevo cielo, la nueva tierra que el Señor prepara, la nueva era que cada día está más cerca de nosotros. ¿Hay alguien? ¿Puede ponerse en pie? También quiero invitar, si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor, pero usted necesita reconciliarse, póngase en pie también.
y vamos a orar. Se alejó del Señor, dejó de desechar esos deseos de la carne. Pues hoy es el momento de volver al Señor, de recomenzar, reconciliarse. Necesita hacerlo, póngase en pie. Todo el que se reconcilia, póngase en pie en este momento. Hágalo, vamos a orar. Es su momento. Es el día cuando la gracia del Señor está aquí para recibirlo, para levantarle. ¿Hay alguien? A usted que nos ve por televisión, también le invito, si necesita recibir a Jesús o reconciliarse, hágalo en este momento. Ore con nosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos por aquellos que a través de televisión, radio o internet hoy, Señor, están uniéndose en esta petición. A todos los que escuchan y hoy, Padre, se unen, te rogamos que les cambies, que les transformes, para que puedan tener una vida nueva, ser renovados y poder dedicarse, Señor, de lleno a ti. Te ruego, Padre, también por todo tu pueblo, por tu iglesia, ayúdanos para que mantengamos siempre buena nuestra manera de vivir, no solo por el día de la visitación que viene, sino que para callar a los insensatos y puedan glorificarte al ver las obras. Que siempre, Señor, nos mantengamos haciendo el bien, amando a los hermanos, y de esta forma glorificarte en todo aspecto de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor lo pedimos. Amén y amén. Si usted ha aceptado a Jesús como su Salvador, llámenos al 2294-9596 y oraremos por usted.